daros la bienvenida al encuentro de escritores y escritoras de este año, el número 27, que ya sabéis que organizamos el Foro Social bajo el lema Otra forma de pensar, otra forma de escribir. Queremos empezar dando las gracias sinceras a todos los que hacen posible que este encuentro salga adelante, bien con sus gestiones, bien con su colaboración económica, como vais a hacer muchos al final, o bien con el trabajo directo. Gracias a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Segovia, gracias a la Academia de Historia y Arte de San Quirce, en cuya sede nos encontramos, gracias a la librería Ícaro, que como otras veces se han ocupado de que no falten aquí los libros de los autores, y gracias a las personas del foro, a los miembros del foro, que llevan muchos días trabajando intenso y con mucho cariño porque el encuentro salga adelante. Y muchas gracias de corazón a los escritores y escritoras que habéis aceptado la invitación del Foro Social y os habéis venido a pasar este fin de semana con nosotros a Segovia. Así como a Maite, que ha hecho posible que Pinar Seguet esté hoy aquí, y a Beatriz, que va a tener a su cargo nada más ni nada menos que la traducción francés-español que hará posible que podamos comprenderla y conversar con ella. Y por último, gracias a todos vosotros, porque sin vosotros y vosotras este encuentro no tendría el sentido que tiene. Ya sabéis que de lo que se trata en estos encuentros es de sentarnos a escuchar a escritores y escritoras que desde el ámbito de la vida que les corresponde hacen de su escritura el altavoz de su compromiso con una sociedad verdaderamente humana y de la gente. Escucharles, conversar con ellos, es siempre un acercamiento a la realidad y nos promueve ideas, pero sobre todo nos alientan para no rendirnos en nuestras luchas y reivindicaciones cotidianas, en pos de ese otro mundo posible en el que seguimos creyendo y por el que seguimos trabajando, a pesar de lo difíciles que a veces se ponen las cosas. Hoy es inevitable tener el pensamiento puesto pues, en la situación de Turquía y en la situación personal de Pinar, que esta mañana se explicaba en la rueda de prensa, pero también en Irán y en Siria y en Libia y en el Sáhara, y tener presentes a los kurdos, a los armenios, y estar muy preocupados por el avance de esta ultraderecha que en Europa empieza a dar zarpazos y con la mente puesta en las elecciones que se celebran en Italia este fin de semana. Son muchas las preocupaciones. Sabéis que el encuentro está organizado en 2 jornadas de encuentro con escritores aquí y algunas actividades más que luego os adelantaremos. La tarde de hoy tenemos con nosotros a Alberto Santamaría, a Ana Niña, a mi izquierda, y a Pinar Seguet al otro extremo de la mesa. Alberto Santamaría trabaja como profesor de Teoría del Arte en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca. Es filósofo, ensayista y poeta, y en sus escritos, que son muchos, entre libros y artículos, reflexiona sobre la teoría de la cultura, desmenuzando en sus análisis las relaciones que se han venido estableciendo en los últimos tiempos entre la cultura contemporánea y el sistema político y económico del neoliberalismo, por las cuales la política, este sistema, está de alguna manera a la que salta para neutralizar cualquier movimiento contracultural o de protesta, bien desactivándolo, convirtiéndolo en un producto de mercado o reduciéndolo a una simple imagen o a un mero postureo. Son particularmente interesantes sus reflexiones sobre ejemplos palmarios, como el devenir del movimiento punk en los años 80 del siglo pasado, al que dedica su último libro, Un lugar sin límites, música, nihilismo y políticas del desastre en tiempos del amanecer neoliberal. O ya en nuestros días, lo que viene sucediendo con fenómenos como el rap o el mismo reggaetón. O sobre cómo los gobiernos conservadores y reaccionarios programan toda la cultura que pueden para generar el máximo clientelismo posible y controlar así cualquier manifestación cultural que aparezca en la sociedad.
Como historiadora y periodista, Ana Buiña se dedica a la investigación en historia social, en particular sobre los movimientos sociales y sobre todo acerca de los movimientos feministas. Hace un rato hemos sabido que además compartimos un trozo de corazón en Vallecas, que eso a mí me emociona. Este trabajo de investigación está impregnado de su militancia, que ha hecho que desde muy joven haya participado en todo tipo de luchas, estudiantiles, vecinales, de parados, feministas. Como escritora y desde la editorial La Linterna Sorda, que dirige junto a Agustín, está centrada en rescatar del olvido a las mujeres y a los movimientos de mujeres más o menos anónimas que a lo largo de los siglos XIX y XX se han atrevido a ir contracorriente, defendiendo el derecho a la igualdad con sus compañeros. Su libro, Rebeldes Periféricas del siglo XIX, que tenéis en la mesa ahí atrás, sobre 350 de estas mujeres, muchas de ellas españolas, está considerado un texto de referencia a nivel nacional e internacional, tanto para grupos feministas como para universidades y centros de investigación. Y por fin, Pinar Seret, con un francés malo que me vais a perdonar. Merci beaucoup d'être ici ce soir avec nous. Perdón. Pinar es socióloga, escritora y ha dedicado su vida a hacer visible lo invisible de su Turquía natal. A gitanos, a kurdos, a armenios, a mujeres, a prostitutas, a homosexuales. ¿Dónde están?, se pregunta ella, que es una de las fundadoras de Amargi, la primera asociación feminista de referencia en Turquía, y también de la primera librería feminista turca. Negarse a facilitar a la policía turca la relación de contactos kurdos que había utilizado en uno de sus estudios sociológicos le costó pasar 2 años y medio de su vida en una cárcel. Ella dice que todo el mundo pasa por la cárcel en Turquía, que eso es lo normal. En este momento pesa sobre ella una condena a cadena perpetua por parte de un tribunal turco a cuenta de atribuirle un delito por el que ha sido absuelta hasta en 4 ocasiones y con el que, por supuesto, nada tuvo que ver. Está claro que es una maniobra injusta que con toda seguridad ha diseñado el Estado turco para hacerla pagar por su ideología feminista y antimilitarista. Todo este panorama, la persecución que viene sufriendo desde hace muchos años, es lo que la ha llevado a exiliarse en Francia y a adoptar la nacionalidad francesa en el año 2017. Desde allí, ella continúa su labor investigadora y de denuncia, incluso desde la universidad. Os agradecemos a todos que estéis aquí, pero de corazón al final, y a la red de solidaridad internacional que la está protegiendo en este momento y que es la que ha hecho posible que ella pueda estar hoy con nosotros. Así que muchas gracias de corazón. Vuestra es la palabra. Ahora queremos escuchar. Alberto, cuando tú quieras, adelante. Vale. Sí, ¿no? ¿Me oís, verdad? Sí. Vale. Buenas tardes a todas, a todos. La verdad es que es un auténtico placer venir a Segovia, con la gente, todo tan perfectamente montado y sobre todo también en tan buena compañía aquí en la mesa de está con Pinar, que estamos también deseando todos de escucharla, ¿no? Y como digo, bueno, estoy muy contento de poder compartir este momento. Es un encuentro de escritoras y escritores y comentando un poco qué podíamos aportar y qué podríamos leer y poder conversar, ¿no?
Raquel lo ha comentado, yo voy a hablar un poco de mi vínculo con la literatura y la relación entre la literatura y la política o la reflexión política. Y en mi caso, como Raquel ha apuntado, bueno, también quiero agradecer al Foro Social, obviamente, por invitarme a estar aquí. En mi caso, el trabajo de escritura se vincula fundamentalmente en dos espacios, que son la poesía y el ensayo, ¿no? Que parecen como dos lugares contrapuestos, ¿no? La poesía como un lugar más vinculado a lo irracional, más vinculado a un espacio alejado de un orden clásico de la narración o de lo racional, y el ensayo podría pensarse que es un espacio más académico, ¿no? Bueno, pues ahora comentaré que para mí hay un espacio muy vinculado entre la poesía y el ensayo, ¿no? En mi caso, como digo, y no me gusta mucho hablar de mí en este sentido de un yo así tan... Pero bueno, en mi caso yo parto, mi punto de partida como escritor y como autor tiene que ver con la poesía. Yo siempre me comentaba en una entrevista también para adelantar lo que comentaba, ¿no? Es decir, yo en mi caso soy un poeta que escribe ensayos cuando no puede escribir poesía. Es decir, que a mí en realidad la poesía es el elemento que más me gustaría dedicarme, pero no es la poesía que José Hierro que se escribe cuando ella quiere. Entonces, yo escribo ensayos cuando no puedo escribir poesía, ¿no? Y lo que tiene el ensayo es que tiene también una difusión mucho más amplia que la poesía. Entonces, bueno, al final, mi aspecto como ensayista conviene en parte de mi espacio como escritor de poesía. Bien, yo empecé a escribir poesía porque vengo de la música, este elemento que también ha comentado Raquel. Yo crecí en un barrio obrero del norte de España y lo nuestro era la música, la punk, era gritar. Y bueno, por X motivos me tocó ser el que hacía las letras. No tengo ni idea de tocar, pero me toca a mí hacer las letras. No tenía ni idea de hacer letras, ni hacer letras de canciones. Y me topé con un libro de poemas. Me topé con un libro de poemas que era un libro que virlé del Carmen del Prica. Ya prescrito, por lo cual era un libro de poemas le pillé por el título, que se llama Hijos de la Ira, que es un libro de poemas de Alonso Alonso. No me enteré de nada, absolutamente de nada. No me enteré, tenía 16 años, no me enteré de nada, absolutamente de nada. Pero me fascinaba cómo sonaban las palabras. Me fascinaba cómo se movían las palabras, cómo sonaban, cómo ese principio, ¿no? En Madrid hay 1 millón de cadáveres que se pudren. Así empieza el libro. En Madrid hay 1 millón de cadáveres que se pudren. Y a mí aquello no sé de qué estaba hablando, pero a mí me fascinó. ¿Qué pasó? Que eso evidentemente la más famosa no encajaba en las letras del punk. Yo no entraba, no encajaba. Pero claro, yo me quedé con eso, ¿no? Y entré en la poesía por ese elemento del sonido de las palabras. Siempre me ha quedado ese juego con el sonido de las palabras. La idea de entender la poesía como un juego vinculado a la ruptura de los tiempos cotidianos, de la rutina cotidiana, la palabra como ruptura del orden establecido argumental, el carácter revolucionario que tiene romper con el sentido lógico del lenguaje, todo eso me fascinaba y lo empecé a descubrir a partir de la lectura de Alonso Alonso, que parece un poeta muy distinto a todo esto que estoy contando, pero a mí me fascinaba cómo sonaban las palabras, cómo jugaban, ¿no? Y a partir de eso, pues empecé a escribir la poesía, ¿no? Y la poesía vino hacia mí por este camino. Luego entró otros factores como son ya empecé a escribir poemas y escribir varios libros de poesía. De hecho, hace 2 años salió la Bella Varsovia, publicó mi poesía completa, que yo a la editora le pregunté si me estaba muriendo o algo. Y no lo sabía yo, ¿no? Porque cuando hacen la poesía completa es cuando estás muerto o te vas a morir. Y entonces yo estaba acojonado, pero han pasado 3 años y no me he muerto, con lo cual no era eso. Bueno, entonces se publicó en 2019-2020, se llegó la poesía reunida. Y había un verso de Federico García Lorca que me sirvió para comprender la relación entre escribir poesía y escribir filosofía, el juego de la relación entre la poesía y la filosofía. Lorca, en Poeta en Nueva York, dice: nosotros ignoramos que el pensamiento tiene arrabales
donde el filósofo es devorado, ¿no? Es decir, la poesía me servía para llegar a aspectos donde la filosofía o el pensamiento más racional no me permitía llegar, ¿no? Entonces he tratado de combinar como animal bicéfalo la poesía y la filosofía, ¿no? Y creo que la poesía ofrece espacios de descubrimiento en ocasiones mucho mayores que la filosofía. Y en ocasiones la filosofía me nutre de otros elementos que no me nutre la poesía. Entonces, estos territorios me han sido muy importantes en la construcción de lo que yo escribo y que prescribo. Al mismo tiempo, entender la poesía, y aquí ya la hace con el ensayo, entender la poesía desde su punto, de su carácter político y emancipatorio. Hay una historia que a mí siempre me ha gustado mucho, que es la historia de, no sé si la conocéis, de los poetas proletarios franceses del siglo XIX. Hay varios libros sobre ellos, son fantásticos. La historia muy resumida es la siguiente. Durante el siglo XIX, en Francia, en París, mediados del siglo XIX, hubo una serie de trabajadores de las fábricas que después de trabajar 14, 16 horas en trabajos brutales, trabajos deshumanizadores, trabajos destructivos completamente, llegaban a sus casas después de 16 horas de trabajo y se dedicaban a escribir poemas. Y se dedicaban a publicarlos en pequeñas tiradas, con los pocos ahorros que tenían, reunían dinero y publicaban sus poemas, ¿no? ¿De qué iban los poemas de los poetas proletarios? Los poemas de los poetas proletarios iban de las margaritas, de la primavera. Estaban hechos en sonetos y de todo un clase. Entonces llegaban los poetas politizados. Llegaban los Baudelaire, Rimbaud, y decían, pero, ¿qué mierda es esta? ¿Por qué no escribís poemas sobre los cabrones que son vuestros jefes? Y ahí viene el iluminamiento, la iluminación. Los poetas proletarios decían, no es así. Es que cuando escribo poemas, no soy trabajador. Me desidentifico del rol que me asigna la sociedad. Es decir, como soy un trabajador ignorante, no me toca escribir poemas, o no me toca escuchar música clásica, o no me toca determinados elementos por mi rango social. No sé si me explico. Entonces, eso me fascinó, la idea de que la poesía es política no por el mensaje que cuenta, o no tiene por qué ser por el mensaje que narra, sino por su propia existencia. O sea, el carácter político de la poesía está en el hecho de cómo se usa, ¿no? Yo también lo contaba una poeta feminista, que era Adrienne Rich. Adrienne Rich contaba siempre que los poetas varones tenemos una costumbre bastante, no fea, ¿no? Bastante común y curiosa, que es dedicar poemas a nuestros hijos e hijas. ¿Vale? Es muy cursi, y dedicamos poemas al nacimiento de nuestros hijos, o comentamos algo de nuestros hijos e hijas, ¿no? Un momento memorable, ¿no? Y ahí le preguntaban a Adrienne Rich, ¿tú por qué no dedicas poemas a tus hijos? Decían, que sí, cuando escribo poemas no soy madre. Por el mismo elemento, la poesía como elemento de desidentificación. Y eso siempre me ha impresionado cuando pienso en la poesía y en la literatura, que tiene esta capacidad política de emancipación respecto a la rutina cotidiana, es una especie de ruptura de los tiempos, ¿no? Del capitalismo, de los modelos sociales, ¿no? Bien, no sé si estoy teniendo. Vale. Bueno, todo esto me lleva a la segunda fase, ¿no? ¿Qué tipo de trabajo de ensayo he realizado como escritor? Mis ensayos, fundamentalmente, han tenido, sobre todo los últimos trabajos, han tenido que ver precisamente con este territorio. Con el hecho de pensar la relación entre cultura y política. ¿Vale? Y sobre todo, tratar de desautomatizar ese concepto de la cultura que habitualmente manejamos y que ha sido inventado precisamente por los movimientos neoliberales y por el capitalismo. ¿Vale? Y que tiene un lugar muy concreto, que es en los años 70. En los años 70, en el tránsito del capitalismo anterior al modelo neoliberal que se instala en los años 70, a partir del premio Nobel de Milton Friedman en el año 76, se instala un modelo de capitalismo neoliberal para el cual la cultura es un elemento fundamental. No en vano, pensad que Margaret Thatcher dijo algo que es fundamental, que es, cuando le preguntan por su modelo, dice, no, la economía es el medio,
el objetivo es cambiar el alma. Esa frase de Margaret Thatcher dice mucho de lo que es el neoliberalismo. El neoliberalismo no es solo una gestión del dinero, es también una forma de revisar relaciones emocionales, relaciones afectivas. ¿Vale? Hay un ejemplo muy básico. Si en mayo del 68 el eslogan crítico era la imaginación al poder, ahora no nos extrañaría ver la imaginación al poder en un eslogan del Banco de Santander. Algo ha pasado desde el 68 aquí. Lo que ha pasado es el modo en el que el neoliberalismo da cuenta que necesita la herramienta afectiva, la herramienta sentimental para dispersar su discurso. La cultura para el neoliberalismo es una herramienta fundamental, siempre y cuando pensemos la cultura separada de la política. Y eso es una cuestión que tiene muy claro el neoliberalismo. ¿Vale? Es decir, la cultura como si fuera una especie de celofán que podemos separar de la realidad y podemos poner en sitios distintos. Que no moleste la cultura, que entretenga y no moleste, ¿no? Por eso yo siempre cuento la misma historia, es cuanto más conservador es un ayuntamiento, más arte urbano tiene. Más arte urbano tiene. Porque el arte urbano, cuando algo es crítico, rompedor, la mejor forma, una cosa que descubre el neoliberalismo en los años 70, también con la cultura, con el punk, que es un ejemplo, es que descubre el neoliberalismo que la mejor forma de deshacer. O sea, ¿por qué el punk? No, el punk es. Hay camisetas de los Ramones y de Sex Pistols en H&M, ¿vale? Claro que lo hay. Pero el tema está en por qué al neoliberalismo le interesa tanto el punk y absorber el punk. No tanto porque sea fácilmente comercializable, sino porque portaba un mensaje peligroso. ¿Vale? Que era una generación que cuestionaba el modelo de trabajo anterior, una generación que cuestionaba muchos elementos anteriores. Y la mejor forma de exorcizar y lograr el descubrimiento del liberalismo para acabar con los elementos críticos de la cultura no era prohibirlo o censurarlo, era paradójicamente programarlo mucho. Si tú programas mucho cultura transformadora crítica, como pasa con el arte urbano, al final se desactiva completamente. Es como cuando uno repite una palabra muchas veces y pierde sentido. Entonces, Rocky, ¿has visto Rocky? No. La Rocky original es una película política. Es una política de clase trabajadora. ¿Cuál es la mejor forma de desactivar Rocky 1? Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, Rocky 5. ¿Vale? Y la mejor forma de desactivar el punk era mucho. En todas las televisiones, en todos los sitios. Al final el punk acabó siempre. Crestas e imperdibles. Y se olvidó el elemento transformado. Incluso pensar en David Bowie. Conocemos a David Bowie. David Bowie, en la que veo por el que coincidió. Se cumple el año y acabo con esto. Lo cuento en el último libro. David cumple 50 años de un disco magnífico de David Bowie que es Ziggy Stardust. Ziggy Stardust de David Bowie es un disco sobre el cambio climático. Y nos hemos olvidado de eso, porque la figura de David Bowie ha absorbido aquel mensaje. David Bowie en el 72 escribe un disco dedicado a un juglar intergaláctico asexual que llega a la Tierra para decirnos que estamos jodiendo el planeta y que nos quedan 5 años de vida si seguimos así. Y se ha olvidado por completo. Ese era el mensaje de David Bowie en el 72. O en el 79, los Clash. ¿Conocéis London Calling de los Clash? London Calling de los Clash va sobre el cambio climático. Va sobre que el cambio climático provoca que el hombre se inunde por el deshielo. Y se nos ha olvidado por completo. Porque se ha quedado los Clash y el punk. Entonces, me interesa mucho en mis trabajos como escritor vincular esta realmente con cómo la cultura es un elemento muy importante en la recomposición de las formas de ver el mundo y que a veces se nos olvida ese elemento. Muchas gracias. Buenas tardes. Un placer, estoy encantada de estar en Segovia, de estar en tan selectísima y animada compañía. Y por supuesto doy las gracias al foro por el trabajo tan fantástico que hacéis en relación a la cultura y a las otras cosas en las que también contribuís. Y bueno, pues un placer estar con mi compañera y con mi compañero de mesa, a los que en fin no conocía en persona, pero sí sus textos. Empezaré hablando de la libertad y acabaré hablando de la libertad también. Desde que existe la explotación, desde que existe la servidumbre,
existe la rebeldía. Esto que muchas veces es obvio se olvida, porque a veces partimos de que nuestras luchas y nuestros procesos son únicos cuando a lo largo de la historia ha habido revueltas, ha habido motines, ha habido revoluciones, porque los seres vivos, el ansia de libertad de todos los seres vivos, incluido la especie humana dentro de esos seres vivos, como soy antiespecista, pues recalco lo de los demás seres vivos, ese ansia de libertad es intrínseco y entonces desde los inicios de la humanidad se lleva luchando, ¿no? Ha habido muchos filósofos y muchas filósofas que han hablado de la libertad. Yo me quiero referir a uno de ellos que admiro muchísimo, al filósofo y pensador Albert Camus, que en nuestra editorial sacamos dos libros maravillosos de él, inéditos, relacionados con el exilio español. Y bueno, pues también un texto inédito que recuperamos de él decía que la libertad no es un regalo que se recibe de un Estado o de un jefe. La libertad, decía, es un acto cotidiano en el que depende la acción de cada uno y, por supuesto, la colectividad. Esta síntesis de Camus, en fin, considero que es muy acertada porque recoge prácticamente pues, todos los grandes pensamientos de otro gran teórico al que admiro muchísimo, que es Piotr Kropotkin, ¿no? El teórico de la ayuda mutua, el teórico de la cooperación, donde él estableció que todas las alianzas entre los seres vivos daban pie a una evolución generalizada. Y bueno, pues a Kropotkin, que por supuesto, en fin, como era anarquista, pues se le han intentado hundir y bueno, pues darle poca credibilidad. Luego ha habido un montón de biólogos, un montón de antropólogas y antropólogos que basados en esas ideas de la cooperación como base inmanente para avanzar en los sistemas sociales, pues han dado, en fin, ese cuerpo y esa teorización actual. Y cito pues, a Lynn Margulis, a la gran bióloga Lynn Margulis, cito también a Victor Capra, que fue el teórico que habló de área, de esa tierra viva, esa tierra que nos recoge, ¿no? Esa parte ecológica. Y bueno, pues también ha habido otros antropólogos que han hablado de las mujeres, porque la evolución solidaria de las mujeres ha sido lo que nos ha hecho avanzar, ¿no? Hay un antropólogo que se llama Karen Manchar que dice: el patriarcado es una anomalía de la humanidad. En el comienzo de los tiempos, hombres y mujeres eran iguales. Fueron el sedentarismo y la propiedad privada los que acabaron cambiando la situación. Hace 10.000 años, las mujeres trabajaban la tierra en régimen de propiedad comunal y tenían gran influencia social. Esto, que la historia lo demuestra, yo que me dedico a la investigación histórica desde hace varias décadas, lo llevo comprobando sistemáticamente, ¿no? Entonces, o sea, por citar y por poner un ejemplo, pues desde la Edad Media, con las llamadas brujas, que no eran otra cosa que las sanadoras, y bueno, las asesoras en los pueblos, ¿no? Las que procuraban los partos, las que curaban a la gente con plantas medicinales, desde esas sanadoras hasta la actualidad, que yo he vivido provengo de la clase obrera, he vivido en barrios obreros, esas relaciones de cooperación, de vecindad, de ayuda entre las mujeres, entre esa gente de los barrios, era lo que daba la vida y lo que daba cohesión. Eso, por desgracia, se va perdiendo, pero eso ha existido, ¿no? Entonces, estas luchas, estos brotes, estas revueltas, no es hasta el inicio del siglo XIX cuando ya empiezan a teorizarse, empieza a expandirse el capitalismo industrial, toda la gente de los pueblos tiene que emigrar a trabajar a las fábricas en unas condiciones miserables de trabajo de explotación de 12, 14 y 16 horas en unas infraviviendas. Entonces, claro, empiezan
a teorizar por qué existe eso y por qué hay que revertirlo. Entonces ahí empiezan a nacer todas esas grandes ideas que nacieron en el siglo XIX, como fueron el socialismo, como fueron el anarquismo, como fue el anticlericalismo, que aquí en España pues tuvo una importancia tremenda y bueno, pues está bastante ignorado y en fin, se sabe poco de él. Bueno, pues como fueron, por supuesto, también pues, todo el tema de la emancipación de las mujeres, que entonces la palabra feminismo no existía porque la palabra es posterior, pero sí existía ese gran movimiento que se llamaba el movimiento de emancipación de las mujeres. Desde todos estos años llevo una lucha bastante considerable en enfocar que las mujeres del pueblo han trabajado siempre. Un libro que tengo de Rosa Luxemburgo, que rescaté un texto inédito de ella, La proletaria, de 1914, o sea, es que ya tiene un poquito más de un siglo. Rosa Luxemburgo era una teórica importantísima, tanto como Emma Goldman. Bueno, pues Rosa Luxemburgo decía que la mujer del pueblo trabaja siempre desde las hordas primitivas, recogiendo cereales, recogiendo bueno, pues, todo lo que eran las tareas del campo, hasta bueno, pues, siendo sirvienta y esclava de los patricios, amamantando a sus hijos en las hilaterías del señor feudal, pero no fue hasta el inicio del capitalismo cuando esas mujeres son desprendidas de su hábito, son encerradas por un lado en la familia patriarcal que entonces se llamaba, y también, por supuesto, pues se las llevan a trabajar a los campos, se las llevan a trabajar a las industrias, se las llevan a trabajar luego pues, al resto de la producción industrial. Entonces hay una idea muy generalizada, que además cada 8 de marzo se vuelve a repetir, yo me pongo de los nervios, que es y es que las mujeres se incorporaron al trabajo en los años 30. No. O sea, esta idea la quiero desacreditar por completo, puesto que las mujeres del pueblo han trabajado siempre, ¿no? Eso ya sabéis, pues que desde el siglo XIX todas las lavanderas y todas las criadas eran mayoritarias, no había una gran industria aquí, y bueno, pues eran los trabajos, que además las criadas, aparte de ser explotadas laboralmente, pues también eran explotadas sexualmente por los señoritos. Esto no solo en Segovia, ocurría en todos los lados, por lo cual quiero decir que no remontándonos tanto, sabemos que las mujeres del pueblo han trabajado siempre. Entonces han sido las mujeres de las clases medias o las mujeres intelectuales de las clases acomodadas las que sí se incorporaron al trabajo en los años 30, pero no las mujeres del pueblo. Entonces, esto significa que los movimientos feministas nacieron mucho antes de los años 30. Y bueno, pues esta es la vía a la que yo me dedico, y bueno, pues puedo decir que, por ejemplo, en Europa, todo el movimiento de las mujeres nació con los movimientos socialistas utópicos. Fueron las mujeres sansimonianas, por ejemplo, que editaban ya en 1832, o sea, prácticamente hace 2 siglos, editaban una revista que se llamaba La Femme Libre, la mujer libre, ¿no? Luego se pasaron al ámbito fourierista, y bueno, pues es que los movimientos socialistas utópicos, del que también, en fin, hice un estudio bastante desconocido hasta la fecha, en el libro de André Leo del socialismo utópico a la Comuna de París. Bueno, pues estos movimientos de mujeres fueron importantísimos. Aquí estaba, por citar una, Flora Tristán, ¿no? Flora Tristán, que era fourierista, muy crítica, pero bueno, pues a Flora Tristán fue en el libro de la Unión Obrera quien acuñó lo de proletarios del mundo unidos, que luego posteriormente Karl Marx, que era muy admirado de ella, lo cogió, lo incluyó, y bueno, está atribuido a Karl Marx, y no fue Karl Marx, fue, en fin, 25 años antes fue Flora Tristán, ¿no? Esos movimientos de los que hablo, que hace ya casi 2 siglos, ¿no? Esos movimientos de emancipación de las mujeres, eran movimientos internacionales y eran movimientos internacionalistas. Entonces, claro, yo en todos los rastreos que voy haciendo, como
autor me considero también internacionalista, pues voy viendo de que es que existían en varios continentes y existían en varios países, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, pues, por ejemplo, estaba Frances Wright, que era, en fin, una irlandesa que tuvo que emigrar con tantos irlandeses a Estados Unidos. Y bueno, Frances Wright en 1826 fue quien acuñó el término de guerra de clases, porque ella decía que es que capital y trabajo estaban enfrentados, estaban en guerra, y bueno, pues fue ella quien lo acuñó, ¿no? También estaba Lucy Parson, que es una gran figura muy desconocida entre nuestras tierras. Lucy Parson era de Texas, era india americana, era esclava, descendiente de esclavos, bueno, pues esas mezclas que había en las fronteras. Y Lucy Parson, por supuesto, pues era una luchadora contra la pobreza, contra la gente parada, contra el capitalismo, contra el racismo. Y Lucy Parson, por ejemplo, fundó con otras mujeres y con otros hombres el primer sindicato importantísimo de Estados Unidos, que se llamaba Industrial Workers of the World, que sigue existiendo, sigue funcionando. Era un sindicato de acción directa, era un sindicato compuesto por agentes anarquistas y socialistas revolucionarios, y fue un sindicato importantísimo, que estuvo luchando por las 8 horas, por supuesto, pues claro, por cortes feministas. Entonces, al inicio del siglo XX, el sindicato se fundó en 1905, pues eran bastante poco comunes, ¿no? Pero bueno, pues también estaban las mujeres chinas, las mujeres japonesas, las mujeres coreanas, que también desde finales del XIX, en fin, estaban batallando contra el colonialismo y contra otras muchas cosas, ¿no? Quiero citar a otra mujer, porque es que había también exploradora, periodista, ¿no? Como fue Isabel Eberhard, ¿no? Que bueno, pues fue suiza de nacimiento, pero bueno, argelina, en fin, murió en Argel. Entonces Isabel Eberhard estaba con tantísima gente, en fin, tenía una pasión por toda la cultura oriental, de la que tanto desconocemos, y bueno, pues ella se asentó en Orán y se asentó en el Sáhara, se hizo de una comunidad sufí, y bueno, pues que allí, pues en esa comunidad tenían a la gente más pobre, la gente pues más mísera de Orán, y bueno, pues en fin, se cambió completamente de lo que es la concepción de la vida. En España también hemos tenido, pues desde Mariana Pineda, que todos la conocéis, que tenemos un libro de Antonina Rodrigo, donde ha sido la biógrafa de Mariana Pineda, donde ella desmonta ese aura liberal de Mariana Pineda, ¿no? Mariana Pineda fue una revolucionaria, perdón, es que la mosca, no está muy de acuerdo, ejecutada a Matedí por sus ideas políticas. Mariana Pineda era masona, Mariana Pineda estaba con todos los círculos del exilio revolucionarios, con todos los círculos de los exilios anarquistas en Gibraltar, y bueno, pues Mariana Pineda, que tenía hijos, pero bueno, pues ella renunció a delatar a sus compañeros y fue ajusticiada en Garrote Vil, ¿no? Pero bueno, pues también tenemos a Belén Sárraga, tenemos a tantísimas mujeres, por ejemplo Belén Sárraga, que es importantísima, claro, todas ellas sufrieron persecuciones, estuvieron en la cárcel, sufrieron exilios, y entonces, o sea, pues, Belén Sárraga se exilió al inicio del siglo XX, se exilió en Chile, en Uruguay, bueno, en varias zonas de América del Sur, y Belén Sárraga descubrió un libro de ella, del inicio del siglo XX, que se llamaba El clericalismo en América Latina, donde valientemente hace una denuncia de la pederastia de los curas españoles, que ya cuando aquí son desenmascarados, la Iglesia, las altas jerarquías de la Iglesia, se lo llevaba a América Latina a abusar de la pobre gente indígena, pues que no podía defenderse, ¿no? Bueno, pues ese libro de Belén Sárraga, ya digo, creo, si no recuerdo mal, de 1914.
O sea, que es que ahora cuando se habla de pederastia, es que eso es muy antiguo y ha habido muchas gentes y muchas mujeres feministas que ya hace un siglo y pico lo estaban luchando, ¿no? Está también Rosario de Acuña, que Rosario de Acuña también es una figura muy querida, en fin, muy querida por mí. Rosario de Acuña era anticlerical también, era masona, y bueno, pues fue la primera mujer en hacer un recital poético, en ser admitida en hacer un recital poético en el Ateneo de Madrid. Una de las primeras mujeres era dramaturga en representar una obra teatral en el Ateneo español. Y Rosario de Acuña ha rescatado un poema que os quiero leer, un soneto, claro que era, en fin, la gente del 19 pues, escribía un soneto que además era clásico y además era pues, bastante contestatario para, en fin, para su mentalidad, ¿no? Dice: niños en la miseria abandonados, mujeres siervas, viejos desvalidos, pordioseros hambrientos y ateridos, seres de todo bien desheredados, obreros al trabajo esclavizados, legiones de inocentes oprimidos. Todos los desdichados reunidos se aprestan a luchar desesperados. Sobre el mundo del oro que enloquece, ebrio de orgullos y placer maldito, todos avanzan ya, su furia crece. Brilla en sus manos la incendiaria tela, venganza piden con urgente grito y un resplandor de sangre los rodea. Bueno, pues, este era lo que sucedía en esta España de finales del 19, principios del 20, y todas estas mujeres eran como lo expresaban, ¿no? Un poco antes de que Rosario de Acuña escribiera estos poemas, ocurrió un hecho histórico que duró, en fin, muy poquito tiempo, 2 meses y pico, pero que nos sigue marcando a Ordóñez, ¿no? Que fue la Comuna de París, la llamada Comuna de París, que no solo fue en París, sino fue en más sitios, pero bueno, la entendemos como la Comuna de París, el primer gran movimiento obrero, el primer intento de autogobierno obrero que fue, en fin, reprimido con una brutalidad tremenda, ¿no? No tengo tiempo de extenderme, pero sí diré que una de las comuneras importantísimas fue André León. André León era una escritora, bueno, pues en su época tan conocida como George Sand, era periodista y, bueno, por supuesto, era una militante, en fin, muy activa desde su juventud. Y, bueno, pues me interesó muchísimo, porque me interesaba la participación de las comuneras en la comuna. Fueron muchísimas, fueron más de 10.000 mujeres. Y, bueno, pues descubrí un texto que me costó mucho, un artículo de André León en el periódico que editaba, que era La Social, en relación a la revolución social, que hablaba de la revolución sin la mujer. Entonces, André León, como no se callaba, pues denunciaba que en la comuna estaban haciendo la revolución, pero no estaban contando con las mujeres, ni con los derechos, ni con las reivindicaciones de las mujeres. Bueno, pues ese texto tan importante, bueno, ella dice que además la comuna fue posible gracias a las comuneras que desde el primer momento cogieron las armas, cogieron los cañones, estaban en las barricadas, eran los cocineros, las ambulancieras, bueno. O sea que prácticamente toda la organización cotidiana, diaria de la comuna se debió a ellas, por eso pues Rimbaud tiene y otros poetas en fin, han dedicado a las comuneras poemas, han dedicado determinadas cosas por la valentía, sufrieron la represión, pero sus compañeros de la comuna pues las ignoraron completamente. Bueno, pues esta idea de la revolución sin la mujer la seguimos todavía llevando, en fin, en nuestra pesada carga, ¿no? El mito de Sísifo adaptado a nosotros esa pesada carga de que todas las revoluciones, todos los procesos de emancipación que se han intentado dar no han tenido en cuenta a la mujer. Ahí, después de la Comuna de París, pues ha estado la revolución, por citar, la revolución mexicana, la revolución rusa, nuestra revolución del 36 al 39, donde todas las milicianas se nos dijo, no, estáis mejor haciendo jerseys y los del frente que molestáis, el frente es para los hombres, ¿no? Y bueno, pues
esto sucedió en mayo del 68, donde se gritaba que no era posible hacer una revolución si no estaban las mujeres, si las mujeres no tomaban parte y no se consideraban mujeres. Está el 15M, del que todos o muchos de nosotras y nosotros hemos participado, y este es, en fin, nuestra batalla, ¿no? Para terminar, hay una poeta, una teórica importantísima estadounidense, que es Voltaire de Cleyre, muy desconocida en nuestro país, pero en fin, una poeta de un gran empaque. Y entonces esta mujer tiene un texto maravilloso sobre la comuna, que en fin, rescaté, no está traducido al castellano, y ella dice: el pueblo no puede ser libre si no concibe la libertad. No se puede otorgar como regalo. La libertad debe ser tomada por quien la desee. Esa es la esperanza de quien quiera alcanzarla. El pueblo comunero, con sus sacrificios, tocaron los ojos ciegos del proletariado sonámbulo, con la intensa luz que los ha hecho soñar o al menos despertar. La vida es siempre esperanza, el indómito espíritu de la esperanza. Bueno, pues con la libertad y con el indómito espíritu de la esperanza se lo dedico a Pinar Selek. Gracias. Gracias. Uy, ça va passer. Buenas tardes. Disculpa, no puedo hablar español, entiendo, pero no puedo hablar. Donc il y aura une traduction, ça va être un peu plus difficile, mais voilà. Je veux juste vous dire quelque chose. Quiero deciros algo. Quelquefois, le silence peut exprimer A beaucoup de veces choses. el silencio puede expresar mucho. Parce que maintenant, je ne peux pas écrire une poésie tout de suite Ahora no puedo escribir una poesía pour exprimer mon émotion. para expresar mi emoción. Et c'était une période c'est une période très dure pour moi, Sí, es un momento muy duro para mí, pour beaucoup de personnes comme moi, también para muchas personas como yo. parce que je suis un tout petit point dans le grand tableau. Sí, soy un granito de arena. Mais donc mon procès continue depuis 24 ans. Mi juicio sigue adelante desde hace 24 años. Bien évidemment, il y a 24 ans, je n'étais pas née encore. Por supuesto, hace 24 años todavía no había nacido. Mais quand ce cauchemar avait commencé, Cuando esa pesadilla empezó, j'avais dit aux journalistes, había declarado a los periodistas: ces fascistes ne réussiront pas à effacer mon sourire. estos fascistas nunca podrán borrar mi sonrisa. Et je continue à sourire, et grâce à... Sigo sonriendo y gracias a vosotros. Merci. Gracias. Je veux partager, comme on n'a pas beaucoup de temps, Como tenemos poco tiempo, je vais partager très rapidement quelques spots de mes pensées, spots. sí, quiero compartir con vosotros algunas ideas clave de mi pensamiento. Sur qu'est-ce que ça m'inspire, ce titre, autre forme de pensar, de exprimer, etc. Sí, lo que me sugiere el título del ciclo de las charlas, otra forma de pensar, otra forma de escribir. Parfois la simplicité, A veces la simplicidad, l'ordinaire,
lo ordinario c'est très agréable. es muy agradable. Comme dit Edith Piaf, les mots de tous les jours. Como decía Olimpia, la palabra de todos los días. C'est très agréable. Dire je t'aime, très, très, très simple. Es muy fácil decir te quiero. Mais en même temps, c'est très dangereux, nous savons. A la vez es muy peligroso, ya lo sabemos. Quand c'est de temps en temps, c'est bien. De vez en cuando está bien. Mais quand on vit que ça, là, c'est très dangereux. Cuando solo se vive eso es peligroso. Parce que l'idéologie dominante se cache dans l'ordinaire. La ideología dominante se oculta en lo ordinario. Les choses plus dangereuses, c'est ce qui nous paraît très ordinaire, très normal. Las cosas más peligrosas es lo que nos resulta lo más normal. Et le mal se cache dans cet ordinaire. Y la maldad se oculta en lo ordinario. Mais nous nous adaptons à ça parce que ça donne un sentiment de sécurité. Nos adaptamos porque nos da un sentimiento, nos procura dar un sentimiento de Sécurité. de seguridad. De seguridad. Et nous entrons comme ça dans le rang. Poquito a poco entramos en las filas. Et aussi, ce que tu as dit tout à l'heure, avec une position animaliste, Lo que ha dicho en una postura defendiendo a los animales. parce qu'entrer dans le rang, c'est devient légitime, normal. Hacer como los demás se convierte en algo normal. Les moutons entrent dans les rangs, comme si les moutons, c'est Las naturel. ovejas, como si fuera natural. Mais ce n'est pas naturel. Il y a une domination de l'être humain. Hay una dominación del ser humano. Mais comment c'est possible de ne pas entrer dans le rang? ¿Cómo es posible no entrar en las filas de la gente? Moi, j'ai posé cette question quand j'avais 10 ans. Cuando empecé a hacer esa pregunta cuando tenía 10 años, À 9 ans, le fascisme, il est entré dans notre maison. con 9 años, cuando yo tenía 9 años, el fascismo entró en mi casa. 1980, 1980. je n'étais pas encore née. Todavía no había nacido. Les militants, ils ont emprisonné 1 million de personnes en très peu de temps. Si los militares encarcelaron a 1 millón de personas en muy pocos días Et ils sont venus prendre mon père. y vinieron a coger a mi padre. Et après, moi, j'ai grandi, il est resté 5 ans. Después yo crecí y él permaneció en la cárcel durante 5 años. Et j'ai grandi dans la résistance devant les prisons. Sí, crecí en la resistencia delante de las cárceles. Mais j'ai vu petit à petit, vous avez la même histoire du fascisme, donc vous connaissez. Tenéis la misma historia del fascismo, así que sabéis de qué hablo. Comment autour de moi tout le monde change, j'ai vu ça. He visto a la gente cambiar en mi alrededor. Et ma mère nous a amenés avec ma soeur à un spectacle Mi madre nos llevó con mi hermana a un espectáculo de rhinocéros de de rinocerontes Ionesco. de Ionesco. Et j'avais 10 ans. Tenía 10 años Et je me souviens vers la fin du spectacle, y me acuerdo al final j'étais del comme ça espectáculo. tout petit, parce que petit à petit tout le monde devient rhinocéros. Cada persona se transforma en rinoceronte. Et quand je suis sortie de ce spectacle, j'ai dit je ne deviendrai pas rhinocéros. Y cuando salí del espectáculo dice, nunca me voy a convertir en un rinoceronte. Mais c'est très difficile, Pero es muy difícil. parce que c'était facile pour moi de savoir que les fascistes Era ne fácil sont para mí. pas, sont faux, sont mauvais. Era fácil saber que los fascistas eran malos, Mais il n'y a pas que ça dans la vie. pero hay otras cosas en la vida. Il y a toutes nos relations, il y a le sexisme, le nationalisme, les El relations, sexismo, nos los lazos, relations avec les animaux. nuestra relación con los animales. Il y a plein de choses. Hay muchísimas cosas.
Parce que toutes les hiérarchies, tous les rapports de domination, las jerarquías y las relaciones de dominación. Donc, avoir un regard, une parole, Tener une una expression mirada, tener autónoma unas palabras autónomas demande le courage, oui, implican valor, valentía, mais pas seulement. pero no solo. Surtout se questionner, tout le temps se questionner, tout le temps. Siempre hacerse preguntas, reflexionar. Et se questionner, après se déconstruire. Y después desconstruirse. C'est quelque chose de très important. Maintenant, je n'ai pas, il n'y a pas ce livre, mais mon No premier está livre, ahí el libro. en Espagne, Mi primer libro en español. c'est sur ma déconstruction par rapport aux Arméniens. Toca ese tema, mi desconstrucción para con el tema de los armenios. Et à la fin de ce livre, je dis quelque chose. Al final del libro digo algo. Se questionner, c'est un processus infini. Es un proceso infinito. Tu ne peux pas dire que c'est statique. No es una cosa C'est estática. bon, j'ai changé, je vois Ya tout. está, ya he cambiado. Non, c'est un processus dynamique. Es algo dinámico. Mais il ne faut pas le faire avec mea culpa, avec No hay que hacerlo chrétiennisme, etc. con sentimiento de culpabilidad. Juste avancer, Hay réfléchir, que ir avancer. para adelante. Et je vais juste vous donner quelques exemples. Os quiero dar unos ejemplos. Avec tout ce processus, je me suis trouvée en exil. Con todo ese proceso, pues me encontré en el exilio. Et je suis connue pour tous mes engagements en Turquie. Me conocen por mis compromisos. Et tout d'un coup, je me suis trouvée à côté d'une frontière italienne-française. Un día de golpe me encontré al lado de la frontera italiana. Et je vis à Nice. Vivo en Niza. Et j'ai organisé une grande manifestation avec les autres contre les frontières. Una manifestación muy amplia en contra de las fronteras. Et la police local m'a dit tu peux militer pour les Kurdes, le dijo que podía militar con los kurdos contre Erdogan, mais tu ne peux pas faire quelque chose ici. Pero aquí no puedes hacer nada. Il faut que tu connaisses ton rôle. Tienes que conocer tu rol, tu papel. Bien évidemment, je n'ai pas écouté. No hice caso. Et après, par exemple, dans la littérature, dans l'écriture, je suis venue. Después pasé a la escritura. Tout d'un coup, mes livres sont traduits Mis italien, libros están traducidos en allemand. francés, en italiano, en alemán. Et il y a 2 ans, j'ai écrit un roman et un autre roman. Un premio por otra novela. Et l'éditrice me parle et me dit La editora me llamó. mais tu écris sur quoi? Pero ¿sobre qué tema escribes? Mais j'ai dit c'est une histoire de fou, ça passe Es par una les historia de locos. Il y a des trucs tout le temps des Kurdes, des Arméniens. Sí que habla de los kurdos, de los armenios. J'ai dit il y avait une Arménienne, mais j'ai pas dit. Dice que había una línea. Mais j'ai dit non. No, Et elle a dit mais c'est pas possible. Les Européens détestent que tu parles de. Tu es exilé. como estás en el exilio, no puedes hablar de eso. Et donc là, c'est très important de ne pas jouer dans le rôle. Il faut que tu dis moi, une fois, je ne suis pas rentrée dans le rang, mais ça doit toujours continuer dans chaque contexte. Siempre tienes que saber dónde estás. Et aussi, il y a quelque chose de différent. En Turquie, nous le sentons moins. En Turquía lo notamos menos, pero hay algo que es diferente. Je ne sais pas comment c'est en Espagne. No sé cómo se vive en España, Mais en France, c'est très. pero en Francia está muy marcado. Maintenant, ils sont habitués à moi. Ahora me conocen, están acostumbrados a mí. Au début, c'était très. Tu es militante. En un principio me decían, tú eres militante, Tu es universitaire. eres universitaria, Tu écris la poésie. escribes poesía, Tu es ou poète ou universitaire
¿Eres universitaria o eres poetisa? Donc, on m'a invité dans un colloque de sociologues Me invitaron en un coloquio de sociólogos pour parler de la relation des sociologues avec la société. para hablar de la relación de los sociólogos con la sociedad. Alors moi j'ai dit, je connais la sociologie, donc j'ai fait la thèse, tout. Hice mi tesis, conozco el tema de la sociología. Mais je ne suis pas sociologue, c'est pas une identité. Dice que para ella no es mi identidad. Moi j'arrose les fleurs par exemple le matin. Yo riego las flores. Et je ne arrose pas en tant que sociologue. Cuando las riego no como socióloga, Ou bien je fais l'amour, mais je ne Ah, le voilà. fais pas en tant que pero sociologue. no como socióloga. Alors tout le monde était un peu... Et donc j'essaie, je veux vous dire que nous sommes des personnes, nous voulons exprimer, Somos personas, queremos expresar, nous voulons créer, nous voulons parler, crear, hablar, mais il ne faut pas entrer dans les champs de pouvoir. pero no hay que entrar en el campo del poder. Et ces champs de pouvoir nous disent, tu dois Esos rentrer campos de poder là, tu dois te jouer. señalan donde tienes que desempeñar un papel. Après, autre forme d'exprimer, autre forme de penser, Otras formas de expresar, de pensar, ça devient une masturbation. se vuelven como Je una ne suis pas masturbación. contre, je ne suis pas contre. No estoy en contra, Mais ça devient quelque chose qui n'aboutit pas, voilà, qu'on ne partage pas avec les autres. Voilà. que no se comparte con los demás. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose que je continue à faire. Et je Es dis, algo que sigo haciendo, être militante de poésie, es ser militante de poesía. c'est quelque chose, c'est pas seulement écrire des poésies. No solo es escribir poesía. Comment je peux transformer ma vie ¿Cómo en poésie? puedo transformar mi vida En poésie. en poesía? Et c'est pas évident. No es nada fácil, Mais c'est un processus extraordinaire. pero es un proceso extraordinario. Et tu rencontres avec des gens, avec des personnes Te encuentras magiques. con muchas La vida personas real. mágicas y la vida se vuelve magia Et ça vaut la peine. y merece la pena. Et aussi, quand j'ai encore 5 minutes. D'accord. Aussi par rapport, par exemple, au militantisme. El militantismo, Oui, donc moi, je parle beaucoup des fourmis. siempre hablo de las hormigas. Mon dernier roman s'appelle Les formiche festanti, en italien. Donc je parle beaucoup des fourmis, des personnes qui ouvrent Sí, las hormigas, las personas, des canals, les braileries par le bas. Je parle beaucoup des fourmis, des petites révolutionnaires. así de las pequeñas revolucionarias, las hormiguitas. Donc toujours, je dis, il faut toujours, je parle toujours de Gramsci en disant qu'il faut toujours allier le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté. Il faut toujours continuer à faire Hay que quelque chose. seguir adelante. Donc je parle beaucoup des fourmis. Hablo mucho de ese tema. Mais hier soir, nous avons vécu une discussion avec un ami Un día tuve una discusión con un amigo et j'ai compris que y entendí, dire ça ne suffit pas. pero que decir esto no basta. Il faut toujours aller plus loin. Hay que ir más adelante. Parce que j'ai remarqué que He notado, ça peut cacher une forme de conformisme dans le puede militantisme. ocultar una forma de conformismo. C'est-à-dire dire que voilà, moi je fais mon part et c'est bon. Yo hago mi parte y con eso basta. Mais c'est bien, mais quand Está même, bien, pero on vit dans une période Vivimos extraordinairement difficile. en un momento muy difícil. Et je veux finir en disant seulement Quiero ça. acabar diciendo, En Iran, par exemple, en Irán, por ejemplo, une semaine una semana peut être trop tard.
puede ser demasiado tarde. Le président va El retourner presidente demain. Il est aux mañana États-Unis. va a Il volver de retourner Estados demain. Unidos a Irán. Et le massacre peut prendre une dimension extraordinaire. La masacre puede coger un tamaño extraordinario. Et ce matin, j'ai lu le communiqué Esta mañana he leído el comunicado des féministes iraniennes. de las feministas iraníes. Elles disent, n'écrivez pas des pétitions, Dicen que no escribamos ne nous recogidas de applaudissez firmas, pas, no nos aplaudan, applaudissez pas. no aplaudan. Venez et Venid, que soyez actifs. que seáis activas. Ou allez à vos gouvernements, mais allez là-bas Acudir physiquement. a vuestros Et qu'il faut gobiernos arrêter, il faut que vous fassiez quelque para que chose. se paren. Surtout, moi je sais par rapport à la Turquie, par rapport aux No Kurdes, sé, par en la rapport... relación con los kurdos, con Turquía, Et aujourd'hui, la Turquie fait des opérations Hoy en día, extraordinaires en la- Syrie. Et il y a plein de personnes los qui veulent turcos venir. hacen operaciones increíbles en Siria. Et il faut aller. Hay que Vous ir. savez, on parle de la migration aujourd'hui. Hablamos de la il faut inmigración. faire une mobilité à la mer. Hay que hacer una movilización al revés. Mobilité. Una movilidad, una movilidad Migration al à revés. la mer. C'est-à-dire que ça va déstabiliser le système. Esto Si va a plein desestabilizar d'Européens el sistema. si plein d'Européens se déplacent, Si muchos europeos ce se serait quelque desplazan, chose de déstabilisant pour le système. sería una manera de destabilizar Moi, el je vous sistema. dis, demain, ça serait trop tard. Mañana Il será faut trouver une demasiado façon tarde. de faire Hay que buscar un modo de hacerlo ya. Merci beaucoup. Ya habéis oído. Esto me recuerda cuando en los años 90 empezaron las movidas en Chiapas, en México, muchos lo recordaréis. Y en aquel momento se promovió que mucha gente occidental de Europa y de Estados Unidos se marchara para allá para hacer de escudos humanos que protegieran a la población mexicana. Maldita sea la historia que repite. Bueno, ha sido un enorme placer, un enorme honor escucharos a todos. Y ahora nos toca a nosotros interpelarles y compartir con ellos o compartir entre vosotros. Tenemos unos minutos para este tipo de diálogo. Yo voy a ir tomando nota de las manos que se tiran y Pepe, que está ahí atrás con un micrófono inalámbrico, os lo irá haciendo llegar. ¿De acuerdo? Pues ahora, cuando queráis. No, es una pregunta para todos, pero especialmente para Pinar. Tengo un par de dudas. Por una parte, es si llevas 24 años luchando contra el gobierno turco, ¿de dónde has sacado las fuerzas para aguantar tantísimo tiempo? ¿De dónde tienes esas fuerzas? Porque no me creo que sea un desayuno de la misma. La segunda pregunta es ¿qué has hecho para molestar tanto a Erdogan este 24 años persiguiendo? Realmente, bueno, uno puede imaginarse algunas cosas. Quizá pueda ser estar al lado de los niños de la calle, de las prostitutas, de las feministas, de los turcos, de los armenios, estar practicando el antimilitarismo, estar practicando el antifascismo, organizar revoluciones, es dejarlo por escrito encima, pero no sé si alguna de esas cosas especialmente o además hay algo más que no se me ha ocurrido. Quería decir algo de los turcos, de los kurdos. Sí. Yo desde luego, después de escucharte y de comprobar tu fortaleza, vehemencia y contundencia, yo cambiaría la pregunta que hace Paco.
¿de dónde ha sacado la fuerza el gobierno turco para seguir aguantando? Bueno, para Ana, has hecho un recorrido sobre el feminismo de mucho interés y sobre todo sobre bueno, la izquierda, la situación, etcétera. Y francamente, en estos momentos no sabe muy bien uno a qué carta quedarse. Hay una enorme desmovilización, cosa que no hemos comprobado hoy, da gusto ver la sala, pero hay una enorme desmovilización. En fin, no sé cómo interpretas tú esto, si tiene alguna salida. Y luego, con relación a Alberto, bueno, no he leído nada tuyo, voy a leerlo ahora, pero yo creo que lo que vamos a ver en tu poesía es filosofía poética. ¿No es así? Alors, vous savez que vous suivez avec moi le courage énorme La valentía enorme des peuples kurdes et iraniens. de los pueblos kurdos iraníes. Alors, moi je veux vous répondre en tant que sociologue, Os avec la sociologie. quiero contestar con la sociología. Il n'y a pas un seul facteur. No hay un único factor. Il y a multiples facteurs, multiples dimensions. Son múltiples factores, múltiples dimensiones que crean, Créer ces ressources y crean los recursos dans un moment donné, dans en une un période. momento dado, en un periodo de tiempo. Mais il faut que multiples facteurs se multiplient à C'est ce moment-là, dans ce contexte. Todo tiene que multiplicarse en ese contexto, en ese momento. Et c'est sûr que le mécontentement El descontento ne suffit pas pour no révolter. basta. Le mécontentement ne suffit pas pour révolter. El descontento no es suficiente para suscitar la revolución, para revolucionar. Il y a plusieurs d'autres causes. Mais Hay otras muchas causas. pour moi, je peux vous dire que le pays que j'ai grandi, El país donde crecí, donde nací, mon cher ami, je vais te corriger, mon cher ami. mi querido amigo, te voy a corregir. Nous, on ne dit pas le peuple turc, No decimos el pueblo turco. parce que nous avons beaucoup souffert du nationalisme, beaucoup souffert. Hemos sufrido muchísimo del nacionalismo. Et nous disons toujours les peuples kurdes, arméniens, Decimos los pueblos kurdos, armenios, turcs, arméniens, turcos, en Turquie. en Turquía. Et dans ce contexte, En ese contexto vous ne pouvez pas imaginer, no podéis imaginar, grâce à des convergences de lutte, gracias a convergencias de luchas, de luchas, et comme il y a eu un système très répressif, como el sistema represivo está, et les opprimés sont obligés los oprimidos d'être ensemble. están obligados a estar juntos. Les LGBT, les féministes, les Kurdes, Todos los arméniens, grupos juntos. même si on ne s'entend pas beaucoup, Aunque no tengamos a veces divergencias de opinión o de et quand punto de vista, ça dure un mois, cuando dura un mes ça ne change rien. no cambia nada. Mais quand ça dure 5 ans, Pero 10 ans, cuando dura 5 años, 10 años, il y a beaucoup de voyages, il y hay a muchos beaucoup viajes, d'interactions. hay muchos lazos, interacciones. Et les Kurdes, ils nous ont appris beaucoup de choses, Nos enseñaron muchas cosas, mais ils ont changé cambiaron le répertoire el militant repertorio militante des manifestations. de las manifestaciones. Avant les Kurdes, non, les Turcs Antes los turcos
manifester comme ça. Manifestar así de esta manera. Mais les Kurdes sont entrés dans la Pero los manifestation. kurdos estaban sentados en las Et manifestaciones. maintenant, les féministes, les Y ahora, LGBT, tout le monde Todos los grupos, font la même chose. todos hacen lo mismo. La musique, la danse, Todos juntos. mais c'est incroyable. La police vient avec les armes, il y a plein de gens qui dansent. La policía llega, pero todos están bailando. Et ce qui est bien, il n'y a pas d'alarme, il y a la musique. Solo hay música, pero no se habla. Et quand il y a la répression, tout d'un coup, il y a Y cuando hay la represión, et les gens commencent à bouger. hay música y la gente se empieza a mover, a bailar en el sitio. Voilà, donc je crois que c'est une réponse, comment on puise la force. ¿De dónde se saca la fuerza? Exacto. Bueno, tu pregunta daría para, en fin, para largo. Yo lo que sí puedo decir, en fin, llevo rastreando todo el siglo XIX, todo el siglo XX y bueno, mi actividad práctica diaria es que hay flujos y reflujos. O sea, la historia social está basada en flujos y reflujos. Hay momentos donde la represión, en fin, se combate, pero volvemos atrás, es como los oleajes del mar, volvemos atrás, se coge fuerza y otra vez se vuelve a prender. Y vamos, quiero decir que claro, como lo vemos a corto plazo, nos parece que esa evolución no va a volver a revertirse nunca, pero eso no es verdad, quizá a lo mejor lo veamos, quizá no lo veamos, los que somos mayorcitos, ¿no? Muy mayorcitas, ¿no? Pero ciertamente luego existe un poder acumulativo, ¿no? Que en poco tiempo se transforma cuantitativamente las cosas y se producen unos cambios sociales impresionantes que a lo mejor pues 15 años atrás no se podían intuir que iban a existir. Y bueno, pues efectivamente el neoliberalismo, como ya pues, ha dicho Alberto y en fin, y sabemos, está atacando con mucha fuerza internacionalmente, el neofascismo impera, pero la resistencia también, y a lo mejor, bueno, pues ahora nos vence, pero más adelante no. Y esa es la historia, y por eso creo que los actos cotidianos, los actos de rebeldía cotidiana, porque es que, en fin, las grandes revoluciones han fracasado, pero la rebeldía individual, la rebeldía colectiva debe de seguir insistiendo y es lo que transforma verdaderamente, ¿no? El cambio de la vida cotidiana, o sea, es lo que va a conseguir poquito a poquito ir transformando, y en eso tenemos que seguir, con lo cual, pues si ellos atacan, pues nosotros resistiremos y combatiremos como podamos, unas veces mejor, otras veces peor, pero que sepan que estamos ahí. Está fantástico lo que están hablando, me quedo atrapado. Nada, que no sé, que la verdad, no, mi poesía no es tan filosófica. Mi poesía no es filosófica, no. Trato de buscar una separación. O sea, si por filosófica tenemos que decir un tipo de poesía abstracta, compleja, además en mi poesía pues, trato de que no sea así. Trato de, pero es una cuestión bicéfala. Es decir, soy como una especie de disco partido. Es decir, cuando escribo cambio el chip, cuando escribo ensayo, cuando escribo poesía, ¿no? Es la misma persona pero con distintos enfoques. ¿no? Era esto, pero no. Sí. No. Compren el libro. No tengo ninguno.
Bueno, me acabo de preguntar. Yo, bueno, más que una pregunta, lo que quería es que soy una internacionalista que apoyo la revolución de los llanos, apoyo al movimiento de liberación kurdo y ha habido un ejemplo que nos ha dado Alberto que me ha parecido muy interesante, esos intentos del sistema de neutralizar los movimientos rebeldes, ¿no? El sistema aquí ha intentado neutralizar el movimiento de liberación de las mujeres en el norte de Siria, utilizando, por ejemplo, en la tienda H&M, después del año 2015, cuando se produjo la batalla de Kobani, que fue la primera derrota del Estado Islámico, que fue liderada por las mujeres, la tienda H&M utilizó el uniforme de las IPJ para venderlo en las tiendas, un intento de neutralizar esa revolución, de utilizar ese uniforme como, mira qué bien le queda a las chicas, qué bonitas son las chicas de las IPJ, que salen en toda la prensa, en todas las revistas, unas chicas guapísimas, espectaculares, pero que en ningún momento se habla de lo que hay detrás de esas mujeres. Esa lucha que están llevando esas mujeres, esa revolución, ese contenido ideológico que hay detrás, de eso no se habla nada. Y en la prensa veréis muchas fotos, muchos reportajes, pero no veréis nada de que se diga por lo que están luchando esas mujeres. Os pido, por favor, que toméis conciencia de esto y que os intereséis realmente por lo que es el movimiento de liberación kurdo y la revolución de las mujeres de Rojava, porque creo que es el movimiento feminista más importante que hay en este momento en todo el mundo. Yo era un poco al hilo de lo que acaba de decir ella y de lo que había dicho Alberto, ¿no? Que para mí lo que es descorazonador, al margen de lo que has comentado, Ana... Acércalo, por favor. Pues sí hablo muy alto yo, ¿no? No, que atrás no te oye, atrás no te oye. ¿Dónde doy? No, si claro, que te acerques a... Acércatelo ahí, gracias. Pues que al hilo de eso, ¿no? Y aparte de lo que decías tú, ¿no? Del movimiento un poco pendular o de olas de la historia, de que, bueno, de que en una época, digamos, de ideas progresistas sucede otra que es contraria a todo esto. Yo, lo que me parece un poco descorazonador es lo que acaba de decir ella, ¿no? O sea, el poder omnímodo que en estos momentos, como en ningún otro momento de la historia, creo yo no soy historiadora, ¿no?, tiene el poder para absorber efectivamente todo esto, ¿no? Los dos ejemplos que habéis puesto, que son el mismo, ¿no? De H&M haciendo estas camisetas o haciendo la de los Ramones, que me da lo mismo, ¿no? O sea, o del Che Guevara, ¿no? O sea, y que te lo vendan en cualquier gran superficie, ¿no? Esto es un ejemplo muy simbólico, ¿no? Pero allá a nivel general, es decir, el inmenso poder que tienen mediático para poder instaurar en todos los ámbitos políticos, culturales, su mensaje, cómo contrarrestar eso es lo que a mí me parece que es lo fundamental y en lo que tendríamos que pensar todos y lo que me parece más difícil, y no sé si a todos o entre todos los que estamos aquí, o qué se nos puede ocurrir, porque yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Alberto, es decir, si a mí me parece, en un momento fue muy transgresor hacer grafitis en las paredes diciendo cualquier cosa, pero si ese mensaje al final se lo van a quedar ellos y se quedan con todos esos mensajes, incluido, como tú has empezado el mensaje, de libertad, recordemos las palabras de Ayuso, por ejemplo, ¿no? Y nada más, y con esto hay miles de ejemplos, ¿no? Pero, ¿qué se hace para combatir todo eso? Porque nosotros podemos tener mucha imaginación, pero ellos tienen el poder de hacer eso suyo. Entonces, yo ahí soy muy pesimista. Potente que hay ahora. Además que es transversal, ¿eh? Todas las clases sociales, sean de las que sean,
fin, es un consumismo absolutamente que destroza la naturaleza, que explota a la gente de países pobres. Entonces, no solo es que el sistema acople y haga suyo todas las demandas y todos los efectos revolucionarios, sino el consumismo que está dentro del consumismo, y eso es tremendo, pero claro, en fin, no podemos, o sea, en nuestras acciones, en nuestras denuncias podemos hacer cosas, pero claro, no tenemos fuerza para contrarrestarlo, ¿no? El poder de las multinacionales. Vale. Yo, mira, respondiendo a las dos cuestiones, tratando de enfocar las dos cuestiones, ¿no? Que creo que habéis dado un poco en el clavo de algunas de las cuestiones que nos afectan cuando hablamos de cultura y cuando hablamos de sociedad y de política, ¿no? Cuando tenemos la cultura no como una práctica, no como hacer arte, sino cultura como una visión más compleja de las relaciones sociales, que creo que es el componente más importante de cultura como una estructura de sentimientos, como un espacio compartido, no solo con práctica artística. Y hay tres cosas ahí, tres y medio. Resumiendo mucho, ¿no? La primera es la forma que tiene el neoliberalismo de neutralizar, ¿no? Que es muy importante. Una cosa importante hay que tener en cuenta que el neoliberalismo no es una persona, ni dos personas. El neoliberalismo no es un 5 que se reúnen los martes a las 7 de la tarde. No es una persona. Al contrario, el problema del neoliberalismo es que no hay nadie al frente. El neoliberalismo no es una ideología de un partido político. En el neoliberalismo estamos todos embarcados. El neoliberalismo es mucho más complejo. El neoliberalismo, Friedrich Hayek, que es el gran nombre, lo tenía muy claro, el neoliberalismo es una especie de monstruo que avanza. Y su único objetivo es su propia supervivencia. Creando una sociedad de ganadores y perdedores y sobrevivir. Y si para sobrevivir el neoliberalismo tiene que ser feminista, lo será. Y si para ser ecologista, lo será. Y si para sobrevivir tiene que ser acabar con el planeta, acabar con el planeta. Entonces, por eso es tan complicado enfrentarse al modelo liberal. Porque Hayek era muy listo, pero era un hijo puta, pero era muy listo. Hayek, pero era muy inteligente. Hoy en día nos faltan neoliberales inteligentes como Hayek. Hayek era un gran lector de Shakespeare. Hayek en su último libro utiliza una imagen del Rey Lear en Shakespeare. Dice: de cualquier melodía puedo extraer la melancolía, del mismo modo que la comadreja es capaz de absorber el contenido del huevo y dejar la casa. Y él dice que una de las funciones del neoliberalismo es las palabras comadreja. Es decir, quedarnos con las palabras que nos pueden fastidiar, que nos pueden cuestionar, vaciarlas de componente crítico y quedarnos con la cáscara. Es decir, libertad, creatividad, felicidad, imaginación. Todas las palabras que tuvieron un sentido crítico y transformador en mayo del 68, que queréis ser creativos, lo podéis ser dentro del neoliberalismo. Que queréis ser felices, el neoliberalismo va a vender la idea de felicidad. Todo eso lo vemos a diario. Y claro, esa capacidad de absorber, Hayek lo explicó de esa forma magnífica, con unas palabras comadreja. ¿Vale? Y es un elemento. Otro elemento, hay un escritor que me gusta mucho que se llama Ballard. Hayek también me gusta mucho. Pues, un escritor de ciencia ficción que se llama J.G. Ballard, que es magnífico. Ballard en los años 70 le preguntaban por el futuro, ¿no? Y él decía lo siguiente: ¿cómo va a ir el futuro? Dice, el consumismo nos va a llevar al aburrimiento. El aburrimiento nos va a llevar a más consumismo. Más consumismo va a llevar a más aburrimiento, que va a llevar a deseo, que va a llevar a violencia, que va a llevar a fascismo. Pues ya está. En los años 70 decía, ya estamos ahí. El fascismo del futuro, como lo veo yo, a diferencia del fascismo de los años 30, no va a estar basado solo simplemente en cuestiones biológicas nacionalistas, sino que su origen es el consumismo. Y eso es mucho más peligroso de combatir, ¿no? Decía Ballard. Fijaos en los años 70 cómo él veía a este hombre
seguro. Pero hay un tercer factor, y es lo que, por eso estamos aquí, y es que el capitalismo obviamente existe, impregna todas estas relaciones sociales, impregna todas nuestras formas de ver la vida cotidianamente. Todos somos capitalistas en el mundo capitalista. Pero nadie, existe el capitalismo como un todo, pero nadie, absolutamente nadie, ni Ana Patricia Botín, es 100% capitalista en su vida diaria. No puede serlo. Nadie puede ser 100% capitalista en su vida diaria, porque cuidamos, nos enamoramos, ayudamos. Por lo tanto, el capitalismo no puede triunfar porque nadie puede ser capitalista exactamente al 100%. O dicho de otra forma, la cultura dominante nunca puede ser completamente dominante. Porque si fuera completamente no habría cambio, no estaríamos aquí. Por lo tanto, siempre hay esas grietas, esos elementos de grieta. Y es un poco este elemento que tenemos que tener en cuenta como elemento fundamental a la hora de construir nuestra vida cotidiana. Y este poco yo, para cerrar con un toque cómico, hemos hablado de la Comuna de París. Hay un elemento muy divertido de la Comuna de París, y es que las revoluciones pueden con todo menos con una cosa. Y es que la Comuna de París, que me corrija Ana, yo lo he leído en un par de libros, las mujeres se empeñaron en acabar con un elemento fundamental en Francia y en París, que era que los panaderos madrugaban mucho. Y entonces las mujeres se empeñaron en acabar con eso, ¿no? Pero a él no pudo, porque los revolucionarios querían un croissant a las 8 de la noche. Entonces, la revolución llegó hasta ahí. O sea, por eso no pudo acabar la revolución. Entonces, bueno, hay elementos que se pueden tocar, pero hay elementos que entonces, mantengamos el croissant dentro de este contexto revolucionario. Bueno, pues yo creo que va siendo hora de ir cerrando por hoy. Muchísimas gracias a todos por este rato tan fenomenal que hemos pasado juntos. Sí, recordaros algunas cosas. Primero, ¿quieres la voz? Sí. Pepe. ¿Está ya? No tengo que hablar porque si no lo voy a mirar me echo la bronca. Y cuando está cabreada no la podéis imaginar cómo es. Entonces, quiero decir dos cosas. Esta es la primera vez que ella está en mi mesa con sus libros aquí presentes. Entonces es una gran alegría para nosotras. El primer libro que hemos traducido en castellano no ha podido llegar por problemas de distribuidora. Pero que sepáis que hay dos libros. Uno que se llama La Máscara de la Verdad y es el libro que ella ha mencionado antes en el que habla de su desconstrucción con respecto a la memoria del pueblo armenio. Esa es una cosa, ese libro está en venta en España y se supone que en los próximos días va a llegar también a la librería aquí a Segovia. La segunda cosa, yo formo parte de su comité de apoyo, ella tiene comité de apoyo en toda Francia, en muchos países europeos. Que sepáis que no está sola, tenemos un comité de apoyo en el País Vasco, los amigos, las amigas del foro social, que de verdad muchas gracias de corazón. Tienen nuestro contacto, me podéis ver más tarde si queréis, podéis estar informados en castellano, porque informamos también en castellano. Hay muchísimas acciones y es muy importante que la ayuda sea internacional. Así que nuestro objetivo no es solo estar aquí con vosotras y formar parte de esta charla, es también que estéis con nosotras y que ayudemos todos juntos a final. Muchas gracias. Gracias, Maite. Muchas gracias y desde luego contar con ello. De algunos recordatorios de cara a las próximas jornadas del encuentro. Mañana a las 11 de la mañana de la Plaza del Azoguejo arrancará el paseo literario habitual de estos encuentros que guiará Jesús Pastor como otras veces. Ahí está Jesús. En cuanto al tema de los libros, que efectivamente estaba pendiente comentarlo, deciros que atrás tenéis los libros de los autores de estos días y que en el caso concreto de las obras de Pinar Seré, la librería ICAL nos pide una relación de personas que estén interesadas para proveer los libros a la mayor brevedad posible. Si estáis interesados, dejad vuestro nombre también aquí en la mesa de atrás.
Y por último, creo que no me olvido nada más, recordaros que mañana nos volvemos a encontrar aquí a las 7 para continuar con estos diálogos y con estos encuentros. Muchas gracias a todos.